¿Qué tal, alumnos? A continuación hablaremos acerca de la historia del Estado antes y después de la Revolución Francesa. ¿Ya? Es fundamental la clase de hoy para entender, como ya se ha dicho anteriormente, cuál es el punto de quiebre en cuanto a la concepción de Estado, como la hemos internalizado hasta el día de hoy. ¿Ya? Hay que entender de que antes de la Revolución Francesa, o sea, obviamente que hay muchos más factores, pero esto en términos generales para que se comprenda el concepto de despersonalización versus lo que era el poder determinado antiguamente. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que comprender de que antiguamente el poder era determinado, la clase gobernante era plenamente identificable, o sea, no existía un ente abstracto, benefactor, que era indispensable para que nosotros pudiésemos vivir, que dependíamos en gran medida de él, que él era un supuesto ente que estaba para ayudar a la gente desde que nace hasta que fallece, poco menos. No, ellos sabían de que eran unas personas que supuestamente tenían por un poder legítimo o derivada de supuestas de legislación o de supuestas leyes asociadas a un tema de divinidad, asociado a temas religiosos, etcétera, se le otorgaba un cierto estatus que los posicionaba por sobre toda la sociedad, y eso como que no era bien considerado, pero digamos que se aceptaba. Pero lo importante es que todos esos privilegios que, que, eran plenamente determinados por la clase gobernada, se entendían de que había que la expansión de ese poder central, como estaba determinada, el poder era determinado en un individuo, ¿ya? En un César, en un rey, ¿ya? En un señor feudal, ¿me entiendes? Entonces se entendía de que la expansión no podía ser no podía ser significativa, o sea, se concentraba prácticamente en familias o clanes o grupos que eran unas minorías también determinadas. Por tanto, el nivel de expolio y de injerencia en la vida de las demás personas no era como lo vemos el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaba eso en términos muy resumidos? Había verdadera conciencia de clase. O sea, la gente observaba, era testigo cómo a través del expolio estos reyes, estos gobernantes engordaban, vestían con la mejor ropa, se llevaban las mejores mujeres, tenían los mejores carruajes, los mejores aposentos, ¿me entiendes? Entonces, eso era muy importante porque eso también impedía o favorecía los levantamientos sociales en contra del poder determinado. ¿Por qué? Porque en esa época, por lo general, el expolio no superaba el 10%, porque de lo contrario eran asesinados. ¿Ya? O sea, muchos gobernantes de las épocas antiguas, sobre todo, la mayoría moría jóvenes, ¿ya? O sea, era muy difícil permanecer en esa posición de privilegio durante muchas décadas, ¿ya? O sea, era muy complicado. O sea, basta que investiguen ustedes y vean el final que han tenido prácticamente los gobernantes, desde zares, desde reyes, desde emperadores, etcétera, para ver básicamente cómo el destino. Yo creo que en el presente es mucho más fácil, por lo que vamos a explicar a continuación, de que esta gente efectivamente se puede prolongar por generaciones, inclusive heredar el poder o designarlo a dedo. ¿Ya? Entonces, bueno, la Revolución Francesa, que muchas personas lo consideran como un hito desde el punto de vista de la libertad, yo lo expongo de forma absolutamente contraria. La Revolución Francesa además no fue un hito basado en la corrección o en la bondad o en la corrección humana, ya. O sea, se forjó en base a decapitamiento, a sangre, a matanza, ¿me entienden? Y además lo único que se logró con esa revolución es cambiar a una oligarquía o una élite por otra, nada más. Y obviamente que algo bueno tendrá, o sea, no lo vamos a ver en detalle, simplemente hablemos de lo que nos importa respecto de que la Revolución Francesa es crucial en cuanto a la despersonalización del poder determinado, y el poder se transforma en un poder indeterminado. ¿Ya? El poder que antes estaba concentrado en individuos, ahora se concentra en metáforas, en eufemismo respecto de que copia o que trata de hacer suyo aspectos asociados
a la virtud, ¿ya? O sea, entiéndase, siempre ellos te van a hablar de la justicia social, de los derechos sociales, de la solidaridad, de la igualdad de oportunidades. O sea, siempre hay una semántica que esconde la coacción, que esconde el expolio, que esconde el control, la sumisión, se esconde detrás de la virtud, ¿ya? Entonces, bueno, y la clase gobernada, al perder esta capacidad de determinar el poder, de identificar el poder en personas, en sus pares, porque son seres humanos igual que ellos, o sea, todo, la legitimidad que se otorga en base a mentiras, ¿ya? Entonces, bueno, ahí surge la gente, y lo vemos en el presente, y las personas dejan de pensar, dejan de cuestionar, y ese es el golpe de gracia. O sea, es realmente brillante cómo logran despersonalizar el poder, y por tanto la gente comienza desde niño a ser adoctrinado en cuanto a la existencia de un Estado, de una nación-Estado, y por tanto en el nombre de ese Estado, de esa metáfora, todo se justificable, desde ir a dar la vida por el Estado, de dar parte de tu productividad, de tu trabajo por el Estado, de restringir tus libertades por el Estado. ¿Me entienden? Entonces básicamente se genera esta superstición, como que el Estado somos todos, como que tú, como no, se proyecta la lucha de clase hacia los mismos gobernados, a través de las teorías marxistas y lo que son las dicotomías. Eh, bueno, hay muchas corrientes intelectuales que se fundan siempre en la identificación a través de opuestos, ¿ya? Que es la psicología del enemigo, o sea, cambian de nombre, cambian de autores, cambian de formato, entiéndase, pero siempre se fundan revisen ustedes el capítulo de lo que es la psicología del enemigo, siempre identificación en base a opuestos, y siempre estableciendo dicotomías para poder ocultar, para facilitar realmente la verdadera dicotomía objetiva que, como les digo, desde el origen prácticamente, desde que somos, desde el origen del Homo sapiens, que se da esta dicotomía entre gobernantes y gobernados, ¿ya? Entonces, bueno, esta despersonalización, esta guerra psicológica permite a la clase gobernante expandirse. O sea, hoy día prácticamente en países en pleno 2021 hay personas que prácticamente el 70% de lo que producen tienen que otorgárselo al Estado con la excusa de la solidaridad, imagínense, o sea, le llaman a la neoesclavitud, le llaman solidaridad a los políticos o a la clase gobernante. Entonces, y cuando la solidaridad es una virtud humana, es un valor, pero que es voluntario, ¿me entiendes? O sea, de lo contrario, es que la corrupción semántica es increíble. Y la gente no piensa, no cuestiona mayormente hasta ahora. Yo creo que ahora, en el presente por lo menos, hay una lucha cultural real, ¿ya? O sea, la gente le pone muchos nombres a la lucha cultural y se pelean ideologías con otras, pero lo principal que yo creo que va a suceder de aquí a los próximos 10 años es que ese cuestionamiento y esa lucha va a ir justamente a recuperar la conciencia de clase, ¿ya? O sea, que si la gente que le gusta odiar o la gente que le gusta pelearse con otro, que por lo menos lo haga con quien debe, ¿ya? O sea, con quien realmente lo oprime, con quien realmente lo explota, con quien realmente lo expolia, con quien realmente aplica sobre él el latrocinio, etc. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, hoy día, si ustedes lo comparan, salía mucho más barato para la clase gobernada mantener a un rey con su familia o que a la clase política. O sea, que hoy día prácticamente, por eso que los países no se estancan o no logran el desarrollo. Por estos desequilibrios, porque ya no es un rey, ya no con sus hijos, sino que son centenares de miles de funcionarios y además es una cultura estatalista donde inclusive los niños quieren ser funcionarios y nadie aprende cómo generar riqueza, nadie aprende cómo generar empleo. Todos quieren trabajar para un Estado que no existe y que el Estado tampoco produce ni crea nada, ni siquiera da trabajo, porque solamente otorga cargos que son financiados por la misma sociedad, ¿me entiendes? Entonces vivimos una esquizofrenia social increíble. Y eso yo creo que es lo que está comenzando a cambiar y bueno, y este curso tiende a ese objetivo también, ¿ya? A aportar con un granito de arena, y basta con que una, dos personas, tres puedan comprender y cuestionarse estas ideas, estos conceptos para que
se genere ya un cambio generacional, ¿ya? O sea, ¿me entienden? Entonces, estos son los contenidos que yo creo que en algún minuto van a estar de moda. Esta es la verdadera revolución y probablemente la última revolución, porque vamos a dejar de hablar, lo ideal es que dejemos de hablar de revoluciones y hablemos de evolución, ¿ya? Así que eso en cuanto a la historia del Estado antes y después de la Revolución Francesa. El poder determinado se despersonaliza y se transforma en un poder indeterminado, y en base a eso se justifica psicológicamente hablando la expansión, el expolio y las injerencias del poder en prácticamente todos los ámbitos de la acción humana. Así que ese es el sentido de esta clase. Bueno, le hablo Cristian Grados Díaz, profesor del primer curso internacional de psicopolítica, y nos vemos en la siguiente clase. Gracias por su atención.